Mi amigo me dejó hablar porque le quedé mal y no asistí, y al poco tiempo en televisión lo vi haciendo el papel de un policía. Eran ciertos juegos raros como cosquillas o tocamientos que a mí me pedían justamente guardar el secreto. No le haya decir a su mamá, no le haya decir a su papá. Y lo próximo que recuerdo es que ella estaba llorando y él lo estaba echando de la casa. Tuvo que acostarse con él para salir en la producción. Ven a mi apartamento, tómate algo conmigo y quedas en la producción. Pero más adelante, navegando por redes, vi un video explícito. En Colombia y en Latinoamérica siguen aumentando los casos de denuncias por abuso sexual a menores de edad. Lo peor de todo es que dentro de estos casos y estas investigaciones se descubre que la gran mayoría de los abusadores pertenecen a un círculo cercano de la familia y del menor. Situaciones que no pueden seguirse repitiendo y que no distinguen de género. Si bien las mayores afectadas han sido las mujeres, estadísticamente también le ocurre a hombres. Hoy tenemos una historia bastante interesante porque nos va a enseñar cómo a través del arte se logra superar este abuso. Tenemos un invitado también igual de especial. Bienvenido. Muchas gracias Didier por tenerme acá presente y saludos a toda tu audiencia en este podcast tan interesante para compartir mi historia y sobre todo para dar de pronto un mensaje de apoyo. Andrés, cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, soy Andrés F.T. Correa, tengo 28 años, originario de la ciudad de Bucaramanga y me muevo actualmente en temas de producción y dirección de teatro y de cine. Ok, siempre has tenido este gusto por la actuación, por los medios. Sí, siempre ha sido de esa manera porque el tema del espectáculo en general me fascina y ya te puedo explicar más adelante por qué. Siempre te ha caracterizado esa personalidad tan extrovertida. Sí, cuando entro al escenario y cuando tengo la oportunidad de representar un personaje en escena, derrocho toda mi energía para que sea posible dar el espectáculo más alto posible. Cuéntanos un poco más, Andrés, sobre tu infancia, sobre cuáles fueron esos inicios y ese gusto por la actuación, por los medios. Bueno, una anécdota particular es que, por ejemplo, en el colegio, de las primeras obras de teatro que hice, yo tenía que interpretar a diferentes, a todos les pusieron a interpretar un animal y a mí me asignaron el burro. Dentro de los animalitos no es como que el más de pronto Agraciado. apreciado, apetecible, Ajá. entonces, pero me pusieron mi disfraz de Fomi y yo me sentí muy orgulloso, incluso cuando se acabó la presentación yo decía como que, con permiso, aquí se va a sentar el burro. Y eso pues fue como que mucho orgullo y con mucha diversión. Tenía alrededor de 5 o 6 años, pero pues paralelamente a eso también estaba pasando por una situación grave que hasta ahorita viene a asimilar. Un abuso. Sí, fue un abuso durante ese tiempo y fue bastante duro y me tocó asimilarlo con el tiempo. Cuéntanos un poco más sobre esa situación. Bueno, yo tenía alrededor de 5 y 6 años, como comento, vivía en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga. Mis padres trabajaban, mi mamá se iba a trabajar todo el día, mi papá también. Durante ese tiempo llegó un familiar a nuestra casa y nos cuidaba a mí y a mis hermanos en las tardes, pero yo más que todo compartía con él. Yo soy hermano mayor en las tardes. Y pues poco a poco, entre la confianza y el juego, fueron pasando cosas duras, fueron pasando cosas graves. ¿Qué comportamientos tenía esa persona contigo? Fíjate que los abusadores, reflexionando un poco, tienden a ser carismáticos, ¿sí? Sí, Tienden a ser agradables contigo y pues tener a este familiar que era un joven adulto en casa era como ver como un hermano mayor que ok. yo no tenía en ese momento, porque pues mi papá era muy grande y mi mamá casi no estaba presente y pues era mujer. Entonces con él veía anime, eh, jugábamos, compartíamos, hacíamos comida y empezarán ciertos juegos raros como cosquillas o tocamientos que yo lo veía normal, pero me parecía genial compartir con un adulto en ese momento. Ok, y creo que además siempre has sido la misma persona carismática, efusiva, siempre manejas esa energía tan alta y tan bonita que tienes en ese momento. Quizás eso, bajo los ojos de una persona equivocada, era sinónimo de, hey, acércate o accede a mí de pronto. Sí, yo creo que la gente tiende a confundir la amabilidad con coqueteo, o la energía con disposición, o la alegría con permiso. Entonces, por mucho tiempo llegué a pensar y a considerar que fue mi culpa lo que me había pasado, que yo lo Sí, había provocado, pero pues siendo un niño y en general si cualquier persona pasa por esto, tengan presente que ustedes no tienen la dimensión ética ni sexual para entender lo que les está pasando.
Ok, vamos a desligarnos un poco en esta historia de este abuso porque si bien es importante para todos ustedes conocer que es una situación que pasa, sigue pasando y que a hoy siguen habiendo casos que aún no han salido a la luz únicamente por miedo y porque se sigue esperando que las personas cobren una edad suficiente para que se puedan sentir seguras, en confianza, para narrarlo incluso con sus propias familias o tratarlo en terapia, como sé que de pronto tú lo manejaste. Vámonos a ese lado bonito de la historia y es como a partir de esa adversidad tú comienzas a desarrollar una creatividad y una forma de resolver conflictos a través del arte. Cuéntanos más sobre eso. Sí, pues después de que se descubrió esa situación de abuso que me había pasado, que fue casi que accidental, porque a mí me pedían justamente guardar el secreto, me decía como que esto es algo entre los dos, no le vaya a decir a su mamá, no le vaya a decir a su papá, y pues por mucho tiempo lo asumí así. Solo que fue casi que accidental un día que yo pues tuve que ir al baño y no era capaz, y mi mamá me interrogó, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes así? Y lo próximo que recuerdo es que ella estaba llorando y lo estaba echando de la casa. Entonces inició un proceso de terapia psicológica que honestamente, pues supongo que me ayudó, pero lo que tenía que ver con la parte artística me ayudó demasiado. ¿Por qué? Porque yo no quería, cuando salía al frente a hacer una presentación, una cartelera, una obra de teatro, declamar un poema, hacer una danza, me gustaba que al salir el público y los compañeros dijeran, ay, ahí va pasando Andrés, el que hizo tal presentación, en vez de, uy, ahí va pasando Andrés, el que le pasó tal cosa. Claro, Entonces me sentí muy contento y muy a gusto de tener la narrativa, de poder contar y darme a conocer a partir de lo que hago y no de lo que me pasó. sí. Muy interesante este punto porque muchas personas tienden también a victimizarse y me alegra que hayas tomado con confianza la situación sobre tus manos y la hayas trabajado para lo que eres hoy en día como persona. Sí, obviamente pues tuve que reconocerme como víctima porque de pronto me sentí culpable, pero luego asimilé que no había sido mi culpa como tal, sino que hubieron muchos factores. Yo creo que el hecho de que me dejaran descuidado en cierta manera, no es algo que he hablado mucho con mi mamá porque yo sé que ella de pronto se culpó, pero tampoco la culpo. Simplemente son cosas inocentes, o sea, nadie se le ocurre ni se le pasa por la cabeza que esto pueda llegar a suceder, pero al mismo tiempo nadie se exento y por eso me gustaría que la gente tomara medidas de seguridad como las que yo aprendí con el tiempo para que esto no volviera a suceder. Sí. Andrés, tengo una pregunta para ti que me parece muy interesante y es, ¿tú crees que un artista, un actor debe pasar o transicionar durante muchísimo tiempo con sufrimiento para poder consolidar de pronto una expresión o una narrativa más sólida? ¿O esto no es un requisito? Bueno, yo creo que en general el actor o el artista tiene que vivir, ¿sí? Y dentro de las vivencias está pues la tragedia, pero también está la alegría, también están las otras emociones. Sin embargo, pues los artistas tendemos a ser muy melancólicos, a romantizar nuestras tragedias. En mi caso no lo convertí en el eje de lo que me estaba pasando, ni tampoco le digo a los demás que como que se esparzan en su propio dolor, porque esto puede ser doloroso, sobre Sí, todo si tú repites constantemente lo que te sucedió, eh, te puede perjudicar a futuro y aparte las personas se pueden empezar a percibir de una manera débil o pesada o incómoda. Entonces, más que sufrir para ser artista, hay que vivir para ser artista. Entonces, si de verdad no interactúas con las personas o si no sales a relucir tus propias experiencias, nunca vas a poder contar algo ni escuchar cómo otras personas viven algo. ok. De niño fuiste manipulado, porque ese es el nombre, manipulación. Cuando creces y comienzas a entrar en ese medio artístico, ¿te llegas a sentir alguna vez manipulado o también llegas a repetir como esos patrones en otras personas? Sí, yo me doy cuenta de que, como decía, que el abuso como tal no siempre tiene que ser agresivo ni coercitivo, es carismático, Sí, ¿sí? Las personas se te acercan a partir de una necesidad o de un interés que tú tienes. Eh, una vez, por ejemplo, pues a mí me gustaban mucho los videojuegos y descubrí una persona se me acercaba de que tenía pues una consola portátil y que tenía videojuegos y me la prestaba para que yo jugara y yo jugaba y me iba bien y me decía, wow, es que eres muy bueno en lo que haces, deberías seguir jugando y era así, me la presté y un día me dijo, deberías venir a mi casa y yo te presto otros juegos que tengo y así me enseñas y yo decía, sí, claro, y luego caí en cuenta de que, uy, no, espera, o sea, esto es como que aquí hay algo raro. y habían diferencias de edad marcadas, ¿no? Siempre ha sido así porque los abusadores siempre tienden a enfocarse en personas que
se vean o muy solas o que de pronto sean muy carismáticas o como muy extrovertidas, porque como te decía, confunden la alegría con disposición. Ok, También más adelante, pues en el medio artístico, cuando inicié en la parte actoral de forma profesional y formal, me di cuenta de que hay muchos directores y hay muchos productores que abusan de los o trafican con los sueños de la gente, sí. en el sentido de que llegan y dicen, yo quiero ser artista, yo quiero ser cantante, yo quiero ser modelo, y toman esa necesidad que tú tienes y te empiezan a guiar por el proceso porque lo hacen bien, son muy profesionales, Sí. pero en medio de eso meten intereses particulares contigo. Y ahí es donde yo digo, es triste y duele. Y puedo entender también como ese proceso de manipulación, al igual que el amor, cuando se tiene un sueño, es como cuando uno está amando, es ciego y simplemente siente, simplemente se permite ver la ilusión que hay adelante, ¿no? Entonces, estas personas usan esta ilusión y usan estos sueños para finalmente lograr sus cometidos. Claro, yo siempre me di cuenta y hablando con todos mis actores y actrices en mi producción y cuando he tenido amigos, colegas, es que el discurso inicial es que su familia no cree en ellos. Es muy difícil encontrar que un pelado, una pelada actriz, actor, tenga apoyo inicial de su familia. Eso solo es posible, digamos, que en círculos más privilegiados o de familias que vengan de artistas. Sí, En general, de las dinámicas populares de las que yo vengo, el primer discurso es, no, es que mi papá cree que esto es para vagos, no es que mi mamá cree que esto no tiene futuro, no es que mi familia dice que esto es una estupidez. Y el primer contacto que tienes de estimular tus sueños es ese director o ese productor que te dice, no, tú eres talentoso, tú puedes lograr grandes cosas y tienes esa primera ilusión, ese primer encanto con esa persona. Y al igual que cuando uno se enamora, uno se deja llevar por ese discurso y en medio de ese discurso uno puede empezar a ceder a cosas que no hacen parte del medio, sino que hacen parte de su dinámica de abuso. claro, y llegan a presentarse como los salvadores. Exacto, los salvadores de tus sueños, los salvadores de tu dinámica, los salvadores de vamos a creer en ti y lograr grandes cosas, pero pues en medio tienen intereses ocultos. Andrés, como actor y productor, ¿cómo manejas esa distancia justamente para que no se malinterprete? Porque trabajas en el medio, tienes una experiencia, has vivido muchas situaciones. ¿Tú cómo manejas esa distancia para que no se favorezcan a esos escenarios? Yo siempre separo lo que es la parte artística profesional y la parte personal. Yo puedo llegar a ser amigo y amiga de mis actores o de mis actrices, pero si estamos en el set, los estoy dirigiendo. Si estamos por fuera, somos amigos. Y si ya definitivamente estamos en un proceso creativo, somos artistas. Entonces, los productores que no saben diferenciar eso, confunden mucho al actor y a la actriz, y el actor y la actriz que no confunde eso, empieza a sentirse raro. Entonces, no es bueno que tus únicos amigos sean las personas de producción. No es bueno que te emparentes o empieces a tener relaciones con personas de producción o personas del arte. O sea, no porque no puedas o porque no te nazca de sentimientos, sino porque si empiezas a enfocar toda tu vida o a generar todo tu círculo en la producción, el día que la producción falle, tú fallas. Y el día que pase algo más grave, vas a caer definitivamente en un hueco emocional. Durante todo este recorrido artístico, ¿en algún momento has sentido afán de pronto por ocupar espacios que únicamente de forma negativa podrías acceder a ellos? Es decir, haciendo uso de pronto de esas propuestas que realizan los productores o que van maquillando ahí para impulsarte de pronto de una manera más rápida. Uno tiene afán y yo le digo a todos y a todas mis chicos y mis chicas es, no se afanen ni se estresen porque lo que fácil te ofrecen es porque tampoco es que tenga mucha cabida ni mucho Mm. futuro. Porque si bien te pueden, digamos, que ingresar a una producción por debajo de cuerda con el derecho a la perna, entre comillas, que es ese, ven a mi apartamento, tómate algo conmigo y quedas en la producción, no es bueno porque solo vas a poder ingresar a esa producción y tampoco, como en una producción todo se sabe, cuando ingresen y pregunten, bueno, ¿y este cómo llegó acá? Tu imagen. Tu imagen, van a decir, a ese llegó porque se acostó con tal persona. Y cuando se vaya esa persona, no van a creer o no van a confiar en tu talento porque van a pensar, solo está acá porque Claro. hizo un favor sexual y no está acá porque en verdad lo valga. Entonces inicialmente no sirve mucho y pues no hay que de verdad dejarse llevar por ese afán. Es mejor que concentren esa energía sexual que tienen en crear.
Ok. Hablando de la creación, cuéntanos un poco de tus creaciones y cómo a partir de esas adversidades y experiencias has creado arte. Bueno, la experiencia de abuso yo la comenté en un monólogo que tengo que se llama 27 razones para matarte. Lo presenté el año pasado en Casa del Libro Total, el 20 de junio, el día que estaba cumpliendo 20 años. Era como la quinta o la sexta razón que yo había sido abusado. Ahí conté con eso, que era uno de los motivos por los que yo no quería seguir viviendo. Hice toda una catarsis en ese momento. Y también la obra más reciente que construí se llama El consultorio convergente del Doctor Corazón, que trata sobre terapia emocional y nació a partir de una tragedia amorosa. Entonces, después de asimilar, después de conocer, después de entender, quise transformarlo y convertirlo en algo más artístico, porque al igual que yo pasé por eso, quiero que la próxima vez que yo recuerde eso, no piense en lo negativo, sino piense en, transformé esto en un producto cultural que ya es mucho mejor de lo que me sucedió, lo que te decía. Prefiero que me reconozcan por las cosas que hago que por las cosas que me han pasado. Para los padres que ahorita decías tú, muchos no le apuestan a los sueños de sus hijos, muchos no escuchan porque creen que esto no es una carrera digna o no tiene de pronto un futuro, o que de pronto solamente la luz va a brillar para muy pocos. ¿Qué le dirías a los padres para que ellos estén atentos a esos comportamientos, a esas señales artísticas que empiezan a mostrar los niños desde pequeños, como en sus comportamientos, en sus dinámicas, para que reconozcan que tienen en casa a un artista? Eh, Les diría a los padres y a las madres que el primer apoyo que uno tiene siempre son ellos. E inicialmente, pues uno de niño, de bebé, pues los padres son su mundo, sus dioses. Y si su primera interacción con el mundo es negativa, van a tener una percepción negativa durante el resto de su vida. Y cuando llegue otra persona a ocupar ese espacio de forma positiva, puede ser perjudicial. Entonces luego, pues no quiero culpar a ningún padre, pero luego si los empiezan a, si sus hijos no les quieren hablar o sus hijos prácticamente tratan de ser groseros con ustedes, es porque también no sienten confianza. Esa confianza se construye a partir del apoyo. Listo, tal vez ustedes no conozcan mucho de los sueños, pero acompáñenlos. Yo me siento muy contento y muy orgulloso cuando en las academias en las que he encontrado, los papás llegaban y llevaban a sus niños y estaban ahí presentes En primera fila. en primera fila desde el principio. Y en mi caso mi madre siempre fue una persona que me apoyó siempre en vaya, participe. Yo hice muchas cosas de pelado, yo hacía modelaje, yo hacía actuación, yo hacía danza, yo hacía muchas vainas, o sea, y fue gracias al apoyo que tenía de ella. No, tal vez no tenía el acompañamiento, pero siempre tuve el apoyo. Y cuando los padres dan ese acompañamiento y apoyo, el niño, créeme, que se desarrolla en un espacio mucho más seguro y mucho más feliz. Y es mucho mejor para otras dinámicas. Ah, es que yo no lo meto a eso porque es que va a descuidar el estudio. No, 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 no. Créeme que va a mejorar su dinámica escolar. Aparte, va a mejorar su dinámica social. Y se va a empezar a sentir, no ocupar la mente, sino va a empezar a estimular su mente de forma más creativa para todo lo que ellos puedan realizar en su vida, en su futuro. De pronto sí, su niño es muy inteligente, pero es tímido. Sí, su niño de pronto es muy pilo, pero no es capaz de hablar con las personas. Entonces, las habilidades artísticas desarrollan todo esto que les permite desempeñarse en otros campos. Andrés, quiero aprovechar esa oportunidad para leer una de las denuncias que nos llegó a partir del caso de la agencia de modelaje en la ciudad de Bucaramanga, porque me gustaría que tú nos instruyeras un poco como en esa dinámica de los castings, cómo deben darse y qué medidas pueden tomar los padres para que protejan a los niños, incluso a los artistas. Dice lo siguiente: una vez quise salir en una producción de televisión, eso donde uno ve actores y hacen producciones me parecía muy chévere. Un amigo me comentó que conocía a un man, un director en la ciudad de Bucaramanga, que estaba buscando personajes para una vaina que estaban grabando en una productora regional. Me citó a mí y a mi amigo junto con dos pelados más. Ese día, y cabe resaltar que son menores de edad los que están narrando esto, ese día por algo no pudo contestar el celular y él efectivamente no fue. La persona que está contando la historia no fue, no asistió, cosas de la vida y quizás Dios protegiéndolo. Nos habían llamado a una dirección donde no me generó confianza, que era una iglesia cristiana, un lugar bastante inusual para generar un casting o para hacer un tipo de producción, al frente del batallón del ejército por la 14. Mi amigo me dejó hablar porque le quedé mal y no asistí, y al poco tiempo en televisión lo vi haciendo el papel de un policía, lo que llaman como figurante. Había pasado el casting y me sentí contento por él. Pero más adelante, navegando por redes, en X, o sea, en Twitter, vi un video explícito
que le llamó bastante la atención. Eh, Puesto que uno de los muchachos que estaba participando tenía un tatuaje que era bastante fácil de reconocer. Estaba él, dos pelados más y un hombre manteniendo intimidad. Todos con esta persona. Lo detalló un poco más y aunque no se le veía la cara, supe que era mi amigo porque le reconocí por el tatuaje. Y además el director, porque lo había mencionado por su contextura y color de piel, también lo logró reconocer. Desde ese día quedé muy decepcionado y no quise volver a saber más de casting ni de producciones y mucho menos quedé con ganas de saber sobre el medio o sobre la actuación, porque lo que entendí es que el pelado tuvo que acostarse con él para salir en la producción. Él y creería yo que las demás personas que participaron en el video. Esto de verdad que nos muestra que no son casos aislados, que definitivamente está ocurriendo y que se sigue normalizando. Y por una aparición breve en televisión no podemos permitir que dañen la imagen, que nos dañen la reputación y que simplemente negociemos nuestros principios. Más allá de artistas somos personas y más allá de los sueños hay principios que yo creo que deben ser prioridad en estos casos. Bastante lamentable estas denuncias. No se trata de difamar, no se trata de hablar mal de alguien o de simplemente satanizar el medio, se trata de mostrar una realidad que día a día se sigue viviendo. ¿Qué piensas de esto, Andrés? Me parece gravísimo y aparte de que conozco el caso. Sí, Empezaste a narrarlo y me acordé de quién se trata y de quién hizo ese proceso y me parece gravísimo. Como te decía, pues esas personas que tienden a ser traficantes de sueños juegan con tu necesidad o con tu gusto de salir en una producción y te citan en prácticas indebidas. Mira, Didier, y para todos, yo he aprendido muchas cosas en esto y es qué es lo ético que se hace en un proceso de casting. Primero, ningún director ni ninguna productora te va a citar en un apartamento personal, privado, jamás. Jamás va a suceder eso. O sea, sospechen si eso llega a suceder. Segundo, nunca va a estar solo una persona junto contigo. Siempre hay más personas y de producción, como te indico. Y tercero, un director, un productor nunca te va a pedir fotografías íntimas ni un video explícito haciendo algo de ti. No, o sea, las fotografías que se manejan son profesionales, que son las típicas de rostro, medio cuerpo, cuerpo entero, sin ningún tipo de aretes ni joyas y vestido de negro. Hay personas maliciosas que juegan con la ignorancia y te quieren poner en esa situación. Entonces, pues en este caso el pelado, pues claro, lo citaron a él y a otros para salir en esa producción, aparte que de figurante, o sea, yo no quiero desmeritar nada, pero pues dentro de una producción el figurante ni siquiera es un personaje ni que siquiera es tiene, tan relevante ni siquiera como es para tan, valer lo que hizo. exacto, ni siquiera es tan relevante, pero no lo digo por él, sino lo digo también por el director que ofreció estas cosas porque está jugando con la imagen de él y con la imagen de los pelados que se involucraron a eso. Y que hasta qué punto se sobrepone el talento de un verdadero casting y mostrar verdaderamente las capacidades por encima de simplemente una práctica o un favor sexual. Sí, y es grave, y yo te juro que ese pelado no volvió a actuar, ¿sí? Porque quien sigue en esto, o sea, ¿cuántas veces vas a poder hacerlo? Aparte de que, pues, si un director o un productor te propone ese tipo de cosas, lo va a hacer por una vez y por gusto, pero no es como que vaya a ser algo constante. Entonces no va a ser como que tampoco algo rentable a largo plazo. Y lo que yo decía, tampoco es como que te vayan a llamar a la siguiente producción, porque van a saber cómo entraste. Y otra cosa que me parece grave, porque creo que eran menores de edad, y es un director, un productor nunca te va a citar de forma, te va a escribir a ti Sí. directamente. Si eres menor de edad, tienes que escribirle a tus padres y los padres te tienen que comunicar a ti y no te acostumbres a tener ese contacto directo con ellos porque ahí es donde entra la ventana de oportunidad para que Sí. los abusadores empiecen a hablar contigo y a empezar a hacerte preguntas personales. ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde estás? Ta, ta, ta. O sea, no es bueno. Y me llama bastante la atención porque dentro de las denuncias que se hicieron en las agencias de modelaje nos compartían imágenes, conversaciones completas y yo digo, ¿qué hace un menor de edad hablando con esta persona? Y ok, el menor de edad tiene sus razones, de pronto está atrás un proyecto, pero un director, un productor, ¿en qué punto dice, está bien hablar con un menor de edad? Se enviaban stickers, se enviaban fotos personales, emojis y la verdad las conversaciones son bastante
Eh, Tienden a ser amenas, o sea, tienden a hacerte creer que son amigos tuyos sí, cuando en verdad si hay una diferencia de poder, una diferencia de edad, una diferencia de conocimiento, no puede existir una amistad, o sea, porque tiene que haber una equivalencia. Y si te está hablando un productor o un director, siempre va a haber una jerarquía. Y tú en tu afán de querer caer bien, como si fuera una estrella, entonces vas a querer ser lo mejor posible. Y luego empiezan a aplicar otras técnicas de manipulación, como empezar a poco a distanciarse de ti y te sientes culpable y dices, ¿qué pasó? ¿Qué puedo hacer? Dije algo malo y ahí es donde entra la manipulación. Ah, pues es que usted siento que no fue receptivo respecto a esta situación que le propuse. No, no, yo lo hago y ahí es donde caes. sin lugar a duda, vale más hacer una carrera desde cero, honradamente, a partir del talento y de oportunidades que a veces uno mismo se puede abrir, únicamente sabiendo relacionarse con las personas y sobre todo excluyendo completamente a este tipo de abusadores. Quiero saber en qué estás trabajando actualmente, cuáles son esas oportunidades y esas puertas que tú mismo abriste para la industria y para tu carrera profesional. Bueno, yo tengo un equipo de producción llamado Andico Pro. Estoy con un equipo en Bucaramanga acá, con personas súper talentosísimas, en las cuales destaco mi equipo de producción, como Tao Fernández, que es mi director, Mary Fontalvo en relaciones y José Vargas en diseño de vestuario, y Yuri Rojas en la parte de fotografía y video. Eso para mencionar que actualmente tenemos una obra de teatro que se llama, pues la que te decía, la del consultorio convergente del Doctor Corazón. Estamos haciendo una presentación, una temporada y logrando que las personas conozcan un poco más de este arte y de esta producción limpia de prácticas extrañas y limpia también de temáticas raras, sino simplemente desde un punto de vista más artístico y profesional. Ok, cuéntanos un poco más de este proyecto y dónde lo podemos ir a ver, cuáles son esas siguientes fechas para que se puedan ir ustedes agendando y puedan asistir. Vamos a tener una presentación el 2 de noviembre en el IMST y también una el 20 de noviembre en Baba Yaga. Además, pues en las redes sociales de Andico Pro siempre se van a poder estar enterando de las nuevas fechas y de lo que posiblemente hagamos, porque pues acá te lanzo de pronto la exclusiva. Nos gustaría de pronto expandirlo como una serie web. Bastante interesante y sobre todo abrir oportunidades de pronto para las personas que nos están viendo, artistas, actores emergentes que puedan hacer parte de esto de manera limpia, de manera correcta y puedan entrar en contacto con las redes para que puedan comunicarse. Sí, yo manejo lo que te decía, o sea, cuando yo vi esas prácticas insanas o feas, uno como actor también quiere generar oportunidades. Entonces hay dos opciones, usted se queda esperando a que llegue una y cuando llegue, quién sabe qué le toque hacer o de pronto no pases, o generas oportunidades que sean de pronto interesantes en las que se puedas participar. En mi caso, pues yo tengo mi grupo base de actores y actrices, sin embargo a todos los someto a casting y les digo, vamos a hacerlo de forma profesional para que nadie sienta que esto se logra es como porque son amigos míos ni nada, no, no, no. Claro. O sea, yo tomo una distancia, como te decía, yo estoy haciendo labores de producción, eres mi amigo y de pronto por ser mi amigo te di la primera oportunidad. Y en mi caso en la obra, por ejemplo, habían dos chicos que no pude encontrar dentro del grupo que teníamos y tuvimos que hacer casting abierto y pasaron por todo ese proceso. Y por eso te digo que es una producción con prácticas limpias y prácticas profesionales dentro de lo que he aprendido, tanto aquí en Bucaramanga, dentro de lo poco y de lo mucho que llegué a aprender en cómo se llaman las producciones en Bogotá. Vamos a darle a esos artistas emergentes 3 tips rápidos para poder aplicar a un casting correctamente. Pues les diría primero que constantemente estén renovando sus redes sociales, sobre todo el Instagram. El Instagram es la carta de presentación. Si ustedes de verdad son actores, actrices, artistas, publiquen su imagen de verdad y que las primeras fotografías reflejen eso, ¿sí? Chévere el almuerzo con los amigos, chévere las salidas, pero las primeras tres imágenes representar eso. Segundo, ensayen todo lo posible antes de presentar el video casting o presentarse al casting. Y por último, pues no se decepcionen de los resultados, porque pues hay gente que se da mucho palo, tipo, ah, es que no quedé y esto soy malo para mí, y en medio de esa decepción es que entra el facilismo, Sí. sin culpar a nadie, porque es la oportunidad que te presentan fácilmente otra persona para querer pasar por debajo de cuerda para un casting. Entonces, acostúmbrense a la decepción en el sentido de que hay muchos nos antes que un sí, y si no pueden definitivamente aspirar, creen sus propias cosas, hagan sus monólogos, júntense con amigos y cosas interesantes. Te cuento una cosa muy chévere y es que uno de mis actores había casteado en un proyecto anterior en el que no había quedado, pero Ujú. gracias a que estuve en una presentación teatral,
que es mi presentación teatral, el director lo había fijado, se acordó que tenía en su banco de datos y lo llamó nuevamente directamente a grabar porque se dio cuenta de lo que era capaz. Entonces, esa oportunidad que hizo conmigo le permitió que el director reconsiderara el casting. Entonces, si el pelado se hubiera considerado de pronto, no, ya no sirvo para esto y no va a hacer nada más, ahí queda su carrera y ahí queda de pronto su oportunidad, le hubiera tocado hacer otras cosas o se rinde totalmente. Claro, y es que esta es una carrera que amerita demasiado esfuerzo, demasiada dedicación, demasiado tiempo. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de cómo tú inviertes ese tiempo en el proceso creativo, cómo creas los personajes, cómo empiezas como a trabajar en esto. Bueno, yo siempre he mencionado que en Casa del Libro me hicieron una entrevista. Mi proceso creativo tiene tres fases y es inspiración, producción y dispersión. En la inspiración yo veo películas, escucho música, veo obras de teatro. Luego viene la fase de la producción en la que yo escribo, dibujo, rayo, hago origami, o sea, genero toda mi energía pero haciendo algo. Y por último, dispersión, me relajo. Me quito la oportunidad de simplemente ponerme el estrés de estar creando constantemente o viendo o estudiando constantemente porque pues, o sea, no es sano, no es sano, porque si entonces, si lo que yo hago por placer me está generando dolor, entonces no lo estoy disfrutando. Entonces siempre hago esas tres cosas, inspiración, producción y dispersión, y pues si a alguien le sirve el consejo, se lo recomendaría. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos y por lo valioso que nos estás aportando a esta industria, a este gremio. A todos ustedes ya saben que están cordialmente invitados para que asistan el 2 de noviembre y el 20 de noviembre, puedan incluso repetir y disfrutar de esta obra de teatro que, se los puedo decir, está excelente. La verdad toca diferentes temas y diferentes dinámicas que son muy interesantes con el tema de las relaciones amorosas, con el tema de cómo nos desarrollamos de pronto en pareja y cómo situamos de pronto todas estas dinámicas. Recuerden que pueden escribirnos, pueden entrar en confianza con nosotros, pueden hablarnos, sigan denunciando, sigan escribiendo, sigan redactando sus denuncias porque siempre va a haber lugar para que sean escuchados. Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias, Didier. Súper. Éxitos.